Vamos a presentar sector gobierno. Lo primero que hay que decir es, en aras de la articulación que viene teniendo el sector, pero no me funciona esto tanto. Creo que no es… ya. Quiero contarles primero que el sector gobierno tiene 30 metas en el plan de desarrollo. Esas 30 metas, por supuesto, digamos, significan lo siguiente: un total para el sector de 369.524 millones de pesos aproximadamente. De esos 272.500 son para la Secretaría de Gobierno, para el DADE 50.355 y 46.577 para el IDEPAC, con varias apuestas que les vamos a ir contando, por supuesto, a lo largo de la intervención. En gobierno incrementamos entonces en 6.9 los recursos para el 2025, pasando de 254.987 a 272.592. Tenemos 19 metas del plan de desarrollo por cumplir y eso se traduce en 11 proyectos de inversión que son los que voy a abordar a continuación. Vamos a arrancar con este primero, que es el proyecto de inversión 8179, que es del que depende todo el funcionamiento y la gestión operativa de la Secretaría de Gobierno, con un concepto que hemos traído, que es un concepto de gerencia pública, que es básicamente la revolución del servicio o la magia del servicio. ¿Eso qué significa? Que necesitamos mejorar los estándares de servicio que tiene la Secretaría de Gobierno en relación con la ciudadanía, pero también en la forma como se atiende y cómo se trabaja con las personas que son parte de la planta de la Secretaría de Gobierno, pero también con los contratistas que hacen parte de la Secretaría de Gobierno. En total, necesitamos potenciar las capacidades como tal de 1.204 servidores que tenemos y 721 contratistas que hay en la Secretaría como tal. Eso está en una meta de plan de desarrollo que básicamente lo que busca es una estrategia de gestión institucional. Casi no sirve este controlcito. Sí. Ya, ahora sí. Lo segundo es superar la obsolescencia tecnológica. Una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a la Secretaría de Gobierno es que hay un gran rezago tecnológico en la Secretaría. ¿Eso en qué se traduce y por qué estos 5.114 millones? Primero, la seguridad y estabilidad de los sistemas de información y segundo, todo lo que hay que hacer en materia de tecnologías digitales, sobre todo en una ciudad que cada vez se conecta más desde lo digital. ¿Cuáles son las apuestas específicas que queremos hacer acá? Pues obviamente optimizar el 40% de la infraestructura tecnológica, integrar tecnologías emergentes, pero en específico, por ejemplo, necesitamos más conexiones en cableado de red, necesitamos cambiar el aire acondicionado del data center, que realmente es una necesidad clave, el hardware y el software de los sistemas de información y 4 UPS porque tenemos una situación crítica en materia de UPS. Digamos, no vamos a lograr estar a la vanguardia en materia tecnológica, pero sí por lo menos superar la condición de obsolescencia que tiene la Secretaría, es algo fundamental. Peticiones, calidad y calidez en el servicio. Vamos a fortalecer la Oficina de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría de Gobierno, vamos a generar, en lo que les decía, la revolución del servicio y la magia del servicio, muchos más canales de atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información que a veces no es tan claro por parte no solamente de las redes, sino de los distintos canales físicos y virtuales de la Secretaría de Gobierno. Necesitamos además garantizar canales de denuncia, venimos abriéndolos y han sido bastante efectivos y necesitamos lograr que la Administración Distrital, en especial la Secretaría de Gobierno, entregue mejor información de mayor calidad, mucho más clara, en lenguaje ciudadano, pero que también construya una interacción continua con la ciudadanía. Por eso la transparencia y la efectividad en la relación con la ciudadanía se vuelven fundamentales si queremos que sea nuestro sello. La mejora operativa en las alcaldías locales es otra de esas tareas que nos hemos puesto, un proyecto de inversión, el 7952, que consta de 9.993 millones. Queremos sentar las bases de un nuevo modelo de gestión pública local que yo les he expuesto acá
varias veces, que básicamente tiene tres dimensiones. La primera dimensión es gabinete local, mejorar las gestiones de alcaldías locales, pero también de los ediles de cara a las entidades del distrito. Creamos a través de decreto una instancia que se llama el gabinete local, que depende directamente del Consejo de Gobierno y que busca avanzar y mejorar la calidad en la respuesta que la administración central tiene a las peticiones de las alcaldías locales. Eso es lo primero. Lo segundo, la unidad de transparencia, que ya está trabajando. Obviamente todavía hace falta mucho en materia de fortalecimiento, pero nos ha permitido entender varias de las dinámicas de contratación de las alcaldías locales. Y lo tercero, la unidad de gestión, reacción y cumplimiento, que lo que busca es desaturar esos cuellos de botella que muchas veces se presentan en la forma como actúan y como gestionan lo público las alcaldías locales. Esto nos permite entonces dar mucha mejor asistencia técnica de mayor calidad, entregar más información y recibir más información de las alcaldías locales y tener una mejor articulación para cumplir con ese compromiso que nos propusimos de hacer que realmente las alcaldías locales sean las encargadas de gestionar y mejorar la vida cotidiana de la gente y de la ciudadanía en general. Siguiente proyecto de inversión busca destrabar la gestión policiva. Acá tenemos un reto enorme en materia de gestión policiva. Solo para que ustedes se hagan una idea, tenemos 1.376.827 expedientes en las distintas inspecciones. Queremos reducir 100.000, pero no queremos dejar además que sigan aumentando. Todos los días entran nuevos expedientes a las alcaldías locales, ahí hay un trancón gigante. Estamos haciendo también una apuesta porque la planta de inspectores era una planta temporal que dependía de los recursos del plan de desarrollo. ¿Eso qué hacía? Que en algunos momentos tuviera un buen margen de productividad, pero en los últimos 6 meses, sobre todo, cuando se sabe que la planta temporal se va a agotar, la calidad y la productividad de la planta, por supuesto, disminuye porque la gente comienza a irse a buscar nuevas alternativas de trabajo. En ese sentido, lo que vamos a hacer es dejar que la planta de inspectores sea de carácter permanente. 126 inspecciones tenemos hoy en día, 81 en alcaldías locales, 45 en el nivel central. Esa es una de las apuestas que estamos haciendo, un nuevo abordaje en materia de diálogo. ¿Por qué? Gran parte de las situaciones de inseguridad que pasan en la ciudad se pueden controlar de alguna manera, o por lo menos se pueden aminorar desde la gestión y desde el trabajo que hacen los gestores de diálogo. Los gestores de diálogo son un tesoro que tiene la ciudad, que se combinan y que trabajan de la mano con los gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad, con los gestores de Transmilenio, pero que están en distintos puntos, que resuelven conflictos sociales que se presentan continuamente en el territorio. Hemos tenido en el año, con corte a octubre, más o menos 1.200 manifestaciones o acciones relacionadas con la protesta social. De esas 1.200, solamente el 5% ha necesitado o ha requerido intervención de la policía. En su mayoría, esa intervención es de carácter disuasivo, pero el 95% de las situaciones relacionadas con manifestación y protesta en una ciudad como Bogotá se resuelven a partir de dos cosas. Uno, la autogestión, y dos, el diálogo. Por eso el papel de los gestores de diálogo es fundamental, así como también la presencia que ellos hacen en diversos territorios de la ciudad. Es así como hemos venido entrando con mucha seriedad, mucho respeto y mucha fuerza en lugares tan importantes como el Bicho, en el Parque Porvenir, en Bosa, y como lo vamos a hacer también en otros lugares de la ciudad como el Parque Piloto en Suba y algunos otros lugares donde hay situaciones de conflictividad en las que los gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno van a tener un rol bastante relevante. De este proyecto de inversión también depende una estrategia que ha sido exitosa, que es Goles en Paz. Estamos en Goles en Paz 2.0, nosotros queremos llevar Goles en Paz a un siguiente nivel para que también reduzcamos las riñas, no solamente en el estadio, no solamente en las canchas, sino en los territorios, donde se presentan cada vez más los enfrentamientos entre barras. En el estadio y en general en materia de barras, se han reducido las riñas en un 39%, eso es supremamente significativo. Pasamos de 842 riñas a 527, pero tenemos que seguir trabajando para que eso suceda. Goles en Paz entonces tiene un reto enorme. De cara a lo que queda del año, ustedes saben, tenemos además
una tarea gigantesca, que no tiene que ver con este presupuesto, pero que me parece importante contárselas, y es para Goles en Paz, por ejemplo, el cuadrangular que se viene del fútbol colombiano es un reto gigantesco porque tenemos 4 partidos en la ciudad, 2 clásicos y 2 partidos, uno de Millonarios y otro de Santa Fe contra Nacional, que son partidos de alto riesgo. En esos partidos, por ejemplo, la estrategia Goles en Paz juega un rol fundamental porque trabaja de la mano con los hinchas para garantizar que haya absoluta convivencia, paz y tranquilidad. Y no solo eso, sino que como compromiso del plan de desarrollo que se aprobó en este Consejo, tenemos que construir una política pública o un documento guía en materia de barrismo social. Ahí hay mucho por hacer y creo que esa es una oportunidad gigantesca para la administración distrital, pero también para los concejales que quieran ser parte de ese ejercicio y de esa conversación. El siguiente proyecto de inversión, 7988, tiene que ver con la territorialización y formación en materia de derechos humanos. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos y lo hemos hablado también acá? Una estrategia de derechos humanos muy reactiva y queremos trabajar en una forma mucho más proactiva los derechos humanos en la ciudad. Esta ciudad respira reivindicaciones y acciones en materia de derechos humanos y lo cuenta además a través de la música, de los murales, y eso es lo que queremos reivindicar, eso es lo que queremos fortalecer. Conversaciones proactivas en materia de derechos humanos, que el equipo no solamente llegue cuando hay una situación compleja, sino que desde la construcción y desde la prevención podamos evitar situaciones que se presentan. Tenemos 5 rutas de atención, 2.510 atenciones en lo que va corrido el año en esas 5 rutas, que son las siguientes. La primera, la ruta para defensores y defensoras de derechos humanos. La segunda, la ruta de trata de personas, donde estamos haciendo un acento muy importante porque la trata es una situación invisible y muchas veces naturalizada que no tiene canales claros de denuncia. Estamos trabajando para que sea mucho más visible y para que podamos reducir los niveles de trata en una ciudad como Bogotá, no solamente en terminales como el aeropuerto, los terminales de transporte terrestre, sino también en algunos otros lugares críticos en donde la trata se presenta y además a veces ya se hace demasiado evidente y está dejando de ser un fenómeno invisible. También tenemos la ruta de atención para personas que sufren violencias en razón de la diversidad. Tenemos la ruta de atención para aquellas personas que sufren abusos de autoridad y tenemos la ruta de atención para las personas que hicieron parte del conflicto como excombatientes y que están en la ciudad y reciben algún tipo de violencia. Una tarea y un desafío que tenemos como distrito y para algunos concejales acá que trabajan los temas de niñez, esto va a ser muy importante. Tenemos que fortalecer la ruta de prevención de reclutamiento, que es un tema que estamos identificando en la ciudad. Y lo otro que queremos hacer en materia de derechos humanos, que creo que es clave, es poder entrar a los barrios y trabajar derechos humanos desde los barrios con las comunidades, con los distintos grupos sociales, con las organizaciones juveniles, que eso nos lo piden. Una de las cosas que a mí más me satisface de este año que llevamos en la Secretaría de Gobierno es que hemos generado canales de confianza con muchos grupos sociales que nos buscan para conversar acerca de sus situaciones en la ciudad y por eso podemos tener una buena respuesta muchas veces. Seguramente en otros casos todavía la respuesta no está completa o no es suficiente, seguiremos trabajando para hacerlo de la mejor manera. Y en materia de localidades tenemos que poner en marcha los 20 comités locales de derechos humanos, un programa de educación integral en materia de derechos humanos y por supuesto seguir potenciando la cobertura de esas rutas que les acabo de leer. Un reto muy especial en el que queremos trabajar mucho tiene que ver con el reconocimiento a la libertad religiosa y a esa discusión en la ciudad. Hemos tenido un incremento del 9.5% en el presupuesto, pero yo creo que si combinamos esto con las tareas que hacemos en materia de derechos humanos, con las tareas que hacemos en materia de diálogo social, vamos a lograr generar un impacto mucho más alto. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar hace una semana, cuando hicimos un ejercicio de entornos inspiradores con algunos lugares de culto y nos dimos cuenta del potencial social que tienen las iglesias y los lugares de culto en la ciudad. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar para además poder implementar y hacer las modificaciones, y esta es una tarea pendiente, de la política de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia,
Y asimismo, pues tenemos dos metas en el plan de desarrollo: beneficiar proyectos del sector interreligioso e implementar el plan de acción de la política, que a mí no solamente me interesa poder hacer el plan de acción, sino repensar de alguna manera algunas de las cosas que están contenidas en la política para actualizarlas y alinearlas con muchas de las conversaciones que se tuvieron en el marco del plan de desarrollo. Si hay una tarea que tenemos pendiente en la ciudad, esa tarea está relacionada con cerrar brechas con comunidades étnicas. Ahí hablamos muchas veces de esa Bogotá que no se cuenta, que es esa Bogotá indígena, esa Bogotá rom, esa Bogotá afro, raizal y palenquera. Por eso el proyecto de inversión 8010 consiste precisamente en eso, en cerrar brechas en materia étnica. Tenemos 4 políticas públicas étnicas en la ciudad. Esa es una gran diferencia frente a la vigencia anterior, y es que tenemos que implementar esas políticas públicas. Arranca implementación en este periodo, pero el plan de desarrollo además garantiza la implementación de esas políticas públicas. ¿Cuáles son? Pues las de comunidades afro, ¿cierto? Esa es la primera. La segunda, comunidad raizal; la tercera, la comunidad rom; y la tercera y la cuarta, comunidades indígenas. 4 políticas públicas que deben ser implementadas durante este año y que para la Secretaría de Gobierno representan 66 productos diferentes. Por eso hay que hacer una inversión, porque ya esa contenida ya es un compromiso. Vamos además a trabajar en materia de formación en enfoque étnico en el distrito en general. Y tenemos que garantizar además espacios étnicos y de intercambio cultural a lo largo de la ciudad para cada una de las comunidades étnicas que existen, y tenemos que hacer mucho trabajo en materia de reconocimiento y reivindicación de derechos para comunidades étnicas. Esta es una apuesta que estamos haciendo hablando de bogotaneidad como legado de ciudad, y esto se materializa en 3 cosas. Una, ya lo hablábamos, todo lo que tiene que ver con la inclusión en una ciudad que todavía necesita hacer apuestas en materia de racismo, por ejemplo, o discriminación, todo tipo de discriminación. Eso es lo primero. Lo segundo, una identidad con la ciudad que a veces pareciera perderse y que tenemos que recobrar. ¿A partir de qué? Del ejercicio y del uso de los cambios comportamentales y de las políticas públicas de carácter comportamental, que además se puedan medir y que podamos entender dónde está el cambio y cómo podemos lograr transformar la forma en que la gente toma decisiones sobre la ciudad en Bogotá. Avanzaremos entonces no solamente en acciones de cambio comportamental, sino en impulsar la red Innova local para que las alcaldías locales también se conecten con esto y podamos tener un ejercicio mucho más poderoso. Y no solo eso, sino que tenemos unos retos de ciudad. Los 5 comportamientos que tendríamos que comenzar a cambiar, o en los que tendríamos que trabajar, porque además son los que más comparendos tienen, son los siguientes. El primero, ingresar o salir de las estaciones del transporte público por lugares distintos a la puerta de entrada. Ese es el comportamiento más habitual, o la sanción más habitual que se genera en una ciudad como Bogotá. La segunda, por supuesto, el porte de armas o sustancias peligrosas. La tercera, un tema que se ha discutido acá varias veces, que es colados en el sistema de transporte público. La cuarta, el irrespeto a la autoridad. Y la quinta, el consumo de sustancias psicoactivas en lugares cercanos a colegios o escuelas. Esos son los 5 comportamientos más sancionados. Sobre esos 5 comportamientos queremos trabajar en el marco de este proyecto de inversión y pues por supuesto utilizando la bogotaneidad como concepto. De la mano con IDEPAC trabajamos también temas de participación. Obviamente IDEPAC es la entidad implementadora y ya les contará todo lo que viene haciendo, pero nosotros tenemos 3 tareas fundamentales. La primera es el rediseño estratégico de la participación en la ciudad de Bogotá, entendiendo y valorando las instancias y los espacios que existen, pero también reconociendo que hay gente que todavía no participa y que tenemos que traer a la discusión de lo público, reconociendo, por ejemplo, que los canales virtuales son una plataforma de participación también importante. Eso significa que no solamente con IDEPAC, sino también con planeación, tenemos que repensar muchas cosas en materia de participación ciudadana. Lo segundo, este año, el año 2025 es fundamental, porque tendremos la primera elección típica en tiempos de los consejos de juventud, tanto los consejos locales como el consejo distrital. Entonces, esas elecciones las vamos a hacer de la mano con registraduría y pues ahí evidentemente vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y el tercer punto que muchas veces genera y suscita muchos debates son los presupuestos participativos,
que es una conversación pendiente en la ciudad. Ya hicimos todo el trabajo de presupuestos participativos, ya se presentaron las propuestas, ya la ciudadanía escogió las que más les gustan y el 12 de diciembre anunciaremos cuáles son los proyectos seleccionados. 5 minutos, señor secretario. Listo. Implementados durante la vigencia siguiente. Entonces, eso en materia de presupuestos participativos, que además yo les digo una cosa, como queremos entender de mejor manera el efecto real en términos de resultados de los presupuestos participativos, estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Planeación una evaluación de eso, precisamente, de los presupuestos participativos. Ya se entregó la evaluación, ya va a comenzar, por supuesto, la ejecución para que nos dé los resultados que requerimos en ese sentido. Y finalmente, diálogo político permanente y la dirección de relaciones políticas, que es fundamental, pero en la que además queremos hacer un trabajo en un sentido que yo creo que es muy necesario. Tener mejor información, hacer una mejor gestión de la mano con las instancias políticas de la ciudad y un análisis más estratégico de cuáles son los debates de ciudad y cuáles son los planteamientos que se hacen en el Consejo y en las JAL. No me va a tomar mucho tiempo, pero para hablar de los fondos de desarrollo local, ustedes saben que el recurso de los fondos de desarrollo local se define desde la 1421 y no es modificable, mínimo el 12% del presupuesto tiene que ir a los fondos de desarrollo local, el 12% de los ingresos corrientes del nivel central. Y en ese sentido, en este año, aumentaron y por eso el aumento de 10% en los recursos. Sin embargo, pues los fondos de desarrollo local arrancan su discusión de presupuesto en un momento distinto al que nosotros les estamos teniendo en este instante. Quiero contarles un par de cosas de los fondos de desarrollo local, espérenme un segundo, ya. Bien, esto era lo que les decía en materia de tiempo, simplemente la comunicación de la cuota de asignación por parte de la Secretaría de Hacienda se hace en la segunda semana de octubre, se elabora el anteproyecto en el mes de octubre, se remite el anteproyecto a Planeación y Hacienda, el CONFIS lo define en la última semana de noviembre, la presentación de los proyectos de presupuesto a las JAL se da en los primeros días de diciembre y la aprobación presupuestal se da el 15 de diciembre. Entonces, son tiempos diferentes, pero quería darles claridad sobre los recursos y ya ahora sí para terminar. Miren cómo ha cambiado la ejecución de compromisos de inversión en los fondos de desarrollo local. Acá lo que ustedes ven es que entre junio y julio, que fue el cambio de los alcaldes locales, aumentó también el tema de la ejecución, que era como lo veníamos pensando. Y una tarea que se ha hablado acá muchas veces es, hemos reducido a 2024 el número de convenios entre fondos de desarrollo local y ESAL, porque ahí hemos encontrado cosas que no necesariamente nos dejan tranquilos, vamos a dejar de hacer muchos de esos convenios, sin embargo, los que vamos a hacer, los vamos a hacer con aquellas entidades que sean más que nada o mayoritariamente públicas. Eso en aras de garantizar, por supuesto, la transparencia en el uso de los recursos de los fondos de desarrollo local. Esas y otras apuestas que se vienen haciendo y finalmente ahora sí, 386.000 millones de pesos en obligaciones por pagar. Esa es una de las tareas que nos hemos puesto, reducir la cantidad de obligaciones por pagar en las localidades, en los fondos de desarrollo local. Al momento tenemos el 60% girados y tenemos el 40% por girar. Ese mito del billón de pesos queremos rebatirlo y queremos hacer un esfuerzo gigantesco para tener muchas más, una eficiencia mucho más alta en materia de obligaciones por pagar desde los fondos de desarrollo local. Son muchas las razones, acá están, pero ya en aras de cumplir con el tiempo, señor presidente, hasta acá terminamos la presentación. Muchas gracias. Listo, muy bien, secretario.